Sofía García tuvo que sentarse después de ponerse los calcetines. El simple gesto de inclinarse y estirarse la dejó sin aliento. Un pulso lento golpeaba bajo su piel, como si alguien llamara desde dentro. Faltaban solo unos días para la fecha prevista del parto. Incluso levantar un vaso de agua se sentía como poner a prueba los límites de su equilibrio. Se deslizó hasta el borde de la cama, apoyó una mano sobre la curva de su vientre y esperó a que pasara el mareo. Desde el salón las voces llegaban por el pasillo, las respuestas suaves y ansiosas de Javier y las instrucciones enérgicas de Isabel, como si la casa fuera una radio sintonizada en una emisora que ella no había elegido. El apartamento era de Sofía. El nombre de su abuela todavía estaba grabado en el buzón de la entrada, pero últimamente cada sonido se sentía como un permiso concedido a otra persona. Isabel se había mudado para ayudar. Esa era la palabra que usaba. Ayudar. Como quien dice, el tiempo. Una inevitabilidad, no una petición. Viuda, con una columna vertebral de hierro y la certeza de quien cree saberlo todo. Filtraba el mundo a través de la experiencia y la rectitud. Sofía la había conocido antes de la boda. Sonrisas, guisos y abrazos la habían hecho creer que podría manejarla. Pero después del segundo trimestre, con las náuseas yendo y viniendo, Isabel plantó su maleta junto a la puerta y anunció que una madre primeriza no debía quedarse sola. Javier, agradecido y aliviado, la recibió con los brazos y la agenda abiertos. Isabel dejó su bolso en la segunda habitación y comenzó a narrar sus días. «Come esto, no aquello. No duermas la siesta ahora, te arruinará la noche. Ponte una bufanda, llama a otro médico». Sofía decía, «Gracias por la sopa, gracias por las toallas dobladas», mientras se repetía en silencio que aquello era temporal. Javier no era cruel, simplemente se inclinaba hacia la persona que empujaba con más fuerza. Él había sido el hombre que la noche en que se conocieron le dibujó pequeños mapas en servilletas de cóctel, contándole dónde había vivido en Madrid, qué amaba de la ciudad, los partidos de fútbol junto al Manzanares, los paseos nocturnos en la línea 4 del metro, donde las vías brillaban sobre la calle como un collar. Era amable entonces, atento, de risa fácil. Alquilaron un piso cerca de una estación de metro e hicieron planes que se sentían como entrar en una robina cálida desde el frío de la calle. Después de la boda, las llamadas de Isabel se multiplicaron. Luego, la vida se reorganizó en 3 sillas en la misma mesa. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, la silla en la cabecera de esa mesa ya estaba ocupada. La mañana de la cita en la clínica, Sofía se apoyó en el marco de la puerta mientras Javier se ataba los cordones. Isabel esperaba con un abrigo doblado sobre el antebrazo, sus ojos críticos moviéndose de arriba abajo y de vuelta. «¿Vas a salir así?», preguntó, como si Sofía hubiera decidido llevar lluvia en lugar de un suéter. «Tienes la tripa prácticamente al aire. En el metro hay muchas corrientes de aire. Vas a pillar algo, y el bebé también lo pillará». «Es cómodo», dijo Sofía en voz baja. «Quería que la mañana fuera un puente, no un campo de batalla». Javier le ofreció una sonrisa culpable que duró solo hasta que Isabel carraspeó. Entonces dijo, «Mamá probablemente tenga razón. Quizás un abrigo más largo». Sofía se abrochó la chaqueta y se tragó la respuesta que subió, caliente e inmediata. Mientras salían al pasillo, se dijo a sí misma que debía tomar prestada la fuerza de los pequeños pasos. Ascensor. Acera. Estación. La ciudad se movía a su alrededor con su habitual eficiencia invernal. Un cielo gris sobre calles grises. En el andén, el viento se colaba por las costuras de la ropa y los raíles cantaban en algún lugar hacia el sur. La gente se agolpaba cerca de las puertas. El tren llegó con un rugido y los 3 fueron arrastrados adentro por el impulso y los extraños. Cuerpos apretados. El vagón olía ligeramente a café y lana. Sofía se agarró a la barra. Entonces, otra contracción de la multitud la empujó contra el asiento del extremo de un banco. El hombre que estaba al lado se levantó y le hizo un gesto. «Siéntese», dijo, con aspecto cansado pero amable, sus ojos yendo de su vientre a su cara. «Gracias», logró decir ella, dejándose caer. Un alivio se extendió por sus muslos, un calor que se sintió como misericordia. Soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Isabel, todavía de pie, miró el asiento como un gato mira un trozo de sol recién desocupado. Su boca se frunció. Luego se suavizó en algo casi magnánimo. «Javier», dijo, lo suficientemente bajo para que solo ellos la oyeran,
Mis rodillas ya no son lo que eran. Él miró el rostro de su madre y luego el de Sofía. El vagón se sacudió. Un coro de correas crujió y él tomó su decisión. Se inclinó, sus dedos se cerraron alrededor del antebrazo de Sofía y tiró. Mamá está cansada, susurró. Vamos, Sofía, sé respetuosa. Por un segundo el mundo se silenció en el lugar más ruidoso de Madrid. El cuerpo de Sofía no quería moverse. El bebé se movió en protesta. El asiento bajo ella era la única isla que había encontrado en toda la mañana. Miró el rostro ansioso de Javier y no vio malicia allí. Solo un afán por mantener las aguas tranquilas, por hacer que la persona que se quejaba más alto se callara de nuevo. La mirada de Isabel esperaba, evaluando. Javier tiró de nuevo, no lo suficientemente fuerte como para dejar una marca, solo lo justo para hacer que levantarse fuera el camino de menor resistencia. Se puso de pie, sus rodillas temblaron. Isabel se acomodó en el sitio con un suspiro que representaba gratitud sin ofrecerla. Gracias, hijo, dijo lo suficientemente alto para ser escuchada por todos los que habían fingido no mirar. A mi edad, hay que priorizar. En el reflejo de la ventana, Sofía vio su propio rostro palidecer. Estaba cansada de ser razonable. La humillación se instaló lentamente, una llovizna que don empapaba todo. No era el asiento, era el ritual. Era la forma en que los dedos de Javier asumían que ella podía ser movida. Era la actuación de debilidad de una mujer que nunca era débil en ningún momento que le diera la ventaja. En la siguiente parada, las puertas se abrieron. Una mujer, que había estado sentada cerca del centro, se levantó con cuidado. Era mayor que Isabel, al menos una década, envuelta en un abrigo sencillo y una bufanda que parecía tejida a mano. Su cabello era del suave gris del cielo antes de nevar. Se acercó a Sofía con la firmeza de una persona que se ha pasado la vida decidiendo cuándo hablar. Sus ojos captaron la escena rápidamente. La joven embarazada de pie, la madre sentada, el hijo flotando, los testigos incómodos, y entonces se dirigió solo a Sofía. «Siéntate aquí, cariño», dijo, y su voz tuvo la firmeza de una luz de porche encendiéndose. Tomó la mano de Sofía y la guió hacia el asiento que acababa de dejar. El vagón se silenció aún más, de la manera en que una habitación se calla cuando alguien dice la verdad sin levantar la voz. Sofía se sentó, con la respiración entrecortada, sus ojos empañados. Podía sentir la mirada de Isabel como aire frío sobre la piel húmeda. Podía sentir la confusión de Javier convirtiéndose en vergüenza. La anciana se inclinó lo suficiente para que sus palabras solo tocaran a quienes necesitaban oírlas. «Dios lo ve todo», susurró. La frase aterrizó con una claridad que hizo que el acero bajo los pies de Sofía se sintiera menos hostil. No era una maldición, ni siquiera era una defensa. Era un recordatorio de que el registro no lo llevaba la persona más ruidosa de la habitación. Sofía parpadeó con fuerza, asintió y tragó saliva. El bebé se movió bajo su palma. Un pequeño «hola», como si respondiera a una llamada. En la siguiente parada, la mujer se bajó sin mirar atrás. Las puertas se cerraron y el tren siguió su camino. El resto del viaje transcurrió en el ruido silencioso de los viajeros. Cuando llegaron a su parada, Sofía se levantó con cuidado, agradeciendo con una mirada al hombre anónimo que le había ofrecido su asiento por primera vez. Pisó el andén con la frase todavía cálida en sus oídos. «Dios lo ve todo». Viajó con ella bajando las escaleras y saliendo a la calle azotada por el viento, más allá de las puertas de la clínica y la silla de la espera. Viajó con ella como un pequeño escudo que nadie más podía ver. El apartamento estaba a oscuras, salvo por el resplandor de las luces de la ciudad que se filtraba por las persianas. Sofía se removió en el sofá, intentando encontrar una postura que aliviara el dolor en la parte baja de su espalda. Al principio, pensó que era otra noche de incomodidad, del tipo que toda mujer embarazada a punto de dar a luz llega a esperar. Pero entonces el dolor se agudizó, atravesando su abdomen con la precisión de una cuchilla. Se dobló sobre sí misma con una mano apretada contra el vientre, respirando superficialmente. Era demasiado temprano.
Se suponía que no se pondría de parto hasta dentro de 2 semanas. ¡Javier!, llamó con voz temblorosa. Su marido estaba en la cocina, mirando el móvil. Levantó la vista, sobresaltado, al verla agarrarse al reposabrazos con los nudillos blancos. «Algo a mal», jadeó. «Está pasando. ¿El bebé?» Javier se apresuró a acercarse, el pánico ya asomando en sus ojos. «¿Estás segura? Quizás es solo...» Sus palabras se desvanecieron cuando otra contracción la desgarró, obligándola a ahogar un grito. Ella negó con la cabeza, con el sudor perlando su frente. No era una falsa alarma. Desde el dormitorio, la voz aguda de Isabel cortó el caos. «¡Javier!». El sonido fue teatral, prolongado como el de una actriz en su última escena. «¡Javier, no puedo respirar!». Sus palabras estaban salpicadas de una tos que sonaba ensayada. «El pecho. Es el corazón». Javier se quedó paralizado, dividido entre su esposa retorciéndose en el sofá y su madre llamándolo desde la otra habitación. «Mamá, espera», gritó, y luego se volvió hacia Sofía. «Solo un momento. Deja que vea cómo está». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, incrédula. «Te necesito ahora», dijo, con la voz quebrada. Otra contracción la sacudió, más fuerte que la anterior, robándole el aliento. Le agarró la muñeca. «Por favor, Javier, el bebé está llegando». Pero Isabel gimió más fuerte, su voz resonando por el pasillo. «Javier, no me dejes morir sola». El pánico se apoderó de la razón en el rostro de Javier. Se soltó bruscamente de la mano de Sofía y corrió hacia la habitación de su madre. Sofía se quedó mirándolo, atónita. Cada segundo se alargaba como una acusación. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron bajo el peso del dolor y la traición. El siguiente grito que salió de sus labios no fue solo por el parto. Fue el sonido de algo rompiéndose dentro de ella. Los minutos se volvieron borrosos. Oyó la voz frenética de Javier llamando a una ambulancia, pero no para ella. Estaba describiendo los síntomas de Isabel, caminando de un lado a otro por el pasillo como si las contracciones de su esposa fueran simple ruido de fondo. Sofía se dio cuenta entonces de que, si no actuaba, ella y su bebé estarían solas en la lucha por sus vidas. Temblaban sus manos mientras buscaba a tienta su teléfono. Marcó el 112, con la voz entrecortada. «Estoy embarazada de 38 semanas», le dijo al operador entre respiraciones. «Las contracciones son muy seguidas. Mi marido me ha dejado sola. Necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien». La voz del operador era firme, tranquilizadora. «Permanezca en línea, señora. Estamos enviando una unidad a su ubicación ahora mismo. ¿Puede tumbarse de lado? Siga respirando. No está sola». Las sirenas llegaron antes de lo que esperaba, su lamento abriéndose paso por las calles de abajo. En cuestión de minutos, los paramédicos uniformados irrumpieron en el apartamento. La encontraron en el suelo, pálida y temblorosa, con el pelo pegado a la frente por el sudor. «Señora, ya estamos aquí», dijo uno de ellos con firmeza. La ayudaron a tumbarse sobre una manta, comprobando su pulso, monitorizando el latido del corazón del bebé con rápida eficacia. Las contracciones eran demasiado seguidas para arriesgarse a un traslado al hospital. Tendrían que atender el parto allí mismo. El mundo de Sofía se redujo a órdenes y palabras de aliento. «Respira, siga empujando, ya casi está». Empujó con todas sus fuerzas, con las lágrimas corriendo por su rostro, el dolor implacable y absorbente. Por el rabillo del ojo, vio a Javier flotando inútilmente en el pasillo, con Isabel aferrada a su brazo, fingiendo todavía estar débil. Pero ya nadie les prestaba atención. La atención estaba en Sofía, en la pequeña vida que luchaba por entrar en el mundo. Una de las paramédicos, en cuya placa se leía Elena Morales, se arrodilló junto a Sofía y le cogió la mano. «Mírame», dijo en voz baja. «Puedes hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees». Sus ojos tranquilos anclaron a Sofía en medio de la tormenta. Con un grito final, Sofía sintió la liberación repentina, la agudeza del dolor reemplazada por el frágil llanto de un recién nacido. El sonido atravesó el aire como la luz del sol rompiendo las nubes. Una niña diminuta, roja y gritando, fue levantada hacia la luz. «Es una niña», anunció Elena, la paramédico, con la voz embargada por la emoción. «Es prematura, pero está respirando bien». Los brazos de Sofía se abrieron instintivamente.
y el bebé fue colocado sobre su pecho. El calor y la vida se extendieron por su cuerpo mientras acunaba a su hija por primera vez. Las lágrimas cayeron libremente mezclándose con los suaves gemidos de la niña. «Elena», susurró, mirando a la mujer que había permanecido a su lado. «Se llama Elena». Y luego, más bajo, a la niña misma. «Lena, eres mía». Los paramédicos trabajaron rápidamente, cortando el cordón, comprobando las constantes vitales, envolviendo a la niña en una manta. El padre de Sofía, Carlos Benítez, llegó momentos después, con el rostro pálido por la prisa. Cuando vio a su hija y a su nieta, el alivio arrugó su expresión. Se arrodilló junto a Sofía y le dio un beso tembloroso en la frente húmeda. «Estás a salvo», susurró. «Lo habéis conseguido las dos». Sofía cerró los ojos, el agotamiento tirando de ella, pero se aferró a la voz de su padre. Pensó en el momento en que Javier eligió la enfermedad fingida de su madre por encima de los gritos de su esposa, y la traición ardió más profundo de lo que las contracciones lo habían hecho jamás. Sin embargo, en esa misma noche de abandono, había sido sostenida por extraños que la trataron con dignidad, y por el único hombre que nunca le había fallado, su padre. Lena se removió contra su pecho, sus diminutos dedos se enroscaron alrededor del pulgar de Sofía. Sofía bajó la mirada, y algo feroz se encendió dentro de ella, un voto de que esta niña nunca se sentiría en segundo lugar para nadie, ni para Isabel, ni siquiera para Javier. Esta bebé era su razón, su prueba de supervivencia. Y a partir de ese momento Sofía supo que lucharía con todo lo que tenía. El apartamento, antes sofocante por la autoridad de Isabel, ahora contenía el sonido de una nueva vida. Las sirenas se desvanecieron. Pero en el centro del caos, una madre y una hija respiraron juntas por primera vez, y Carlos Benítez, firme y decidido, permaneció a su lado, el único verdadero testigo tanto de la traición como del milagro de aquella noche. Las luces fluorescentes de la planta de maternidad zumbaban suavemente en el silencio de la noche. Sofía yacía recostada sobre unas almohadas rígidas, con su hija envuelta en una manta junto a su pecho. La respiración de Elena era suave, apenas un aleteo contra la piel de su madre, pero cada inspiración y expiración era la prueba de que habían sobrevivido. El caos del parto todavía persistía en el cuerpo de Sofía, pero el miedo había dado paso a una serena determinación. Su teléfono vibró en la mesita. La pantalla se iluminó con el nombre de Javier. Por un momento, Sofía se quedó mirando, un pulso de ira recorriendo sus costillas. Consideró ignorarlo, pero algo le impulsó a responder. «¿Sofía?» La voz de Javier llegó, tensa pero no rota. «Lo siento, no sabía qué hacer. Mamá dijo que estaba sufriendo un infarto. Entré en pánico. Pensé que me necesitaba». Sofía cerró los ojos, apretando la mandíbula. «¿Y yo?», preguntó con voz fría. «Estaba de parto, Javier. Te dije que el bebé estaba llegando y me dejaste. La elegiste a ella». Un largo silencio se extendió en la línea. «Tenía miedo», murmuró finalmente. «Pensé que podía con todo, pero... ¿no?». Su tono cortó sus excusas como un cristal. «Me abandonaste. Abandonaste a tu hija antes de que pudiera respirar por primera vez. ¿Entiendes lo que eso significa? Sofía, por favor. Cometí un error. Iré mañana». «Ya no eres mi marido», dijo Sofía rotundamente. Las palabras salieron de sus labios con un peso que no había anticipado, pero una vez pronunciadas, se sintieron permanentes. «No dejaré que tu madre se acerque a esta niña. No después de esta noche». Al otro lado, Javier balbuceó. «No digas eso. Ella solo quiere». «No me importa lo que ella quiera», interrumpió Sofía, su voz baja pero firme, vibrando con una fuerza que nunca antes había sentido. «Esto no se trata de ella. Se trata de mí y de Lena. No criaré a mi hija a la sombra del control de tu madre. Hemos terminado». El silencio que siguió fue denso. Javier no volvió a discutir, simplemente colgó, terminando la llamada con un clic hueco. Sofía dejó que el teléfono se deslizara de su mano. No sintió arrepentimiento, solo una extraña ligereza, como si unas cadenas se hubieran desprendido silenciosamente. Un suave golpe sonó en la puerta. Carlos Benítez entró, con un vaso de café de cartón en la mano. Sus ojos se suavizaron al ver a su hija abrazando a su nieta. Acercó una silla. «¿Cómo lo llevas?», preguntó en voz baja. «Le he dicho que se ha acabado, papá», respondió Sofía. «Le he dicho que ya no es mi marido.
y que Isabel no verá a Lena nunca. Carlos extendió su mano y la posó sobre la de ella. Has hecho lo correcto. Su voz era firme, sin vacilación. Te crié para que te defendiera, Sofía. Un hombre que se va cuando más lo necesitas no te merece. Y desde luego, su madre no merece un lugar en la vida de tu hija. Creía que lo necesitaba, admitió Sofía. Todo este tiempo pensé que si mantenía la paz, si me callaba, las cosas mejorarían. Pero esta noche cuando me dejó me di cuenta de que él nunca iba a elegirme a mí, no por encima de ella. Darse cuenta es doloroso, asintió Carlos, con un destello de orgullo en sus ojos cansados. Pero también es la libertad. Sofía se sentó rígidamente en la silla de cuero de la oficina, con su hija recién nacida durmiendo en un portabebés a su lado. Al otro lado del escritorio, la abogada, Karen Ramírez, examinaba el formulario de admisión. Las estanterías estaban repletas de archivadores etiquetados como Derecho de Familia y Órdenes de Protección. Lo primero, dijo Karen suavemente, respira. No eres la primera madre que se sienta en esta silla con un recién nacido y un matrimonio roto. Vamos a asegurarnos de que tú y tu hija estéis a salvo. Sofía asintió. Necesito el divorcio, dijo, y necesito quedarme en mi piso. Era de mi abuela. Javier y su madre hizo una pausa, con la mandíbula apretada. No pueden tenerlo. Buenas noticias, respondió Karen. Como el piso es una propiedad heredada, se considera un bien privativo según la ley española. Eso significa que es tuyo. Él no tiene ningún derecho sobre él. Un ligero alivio se agitó en el pecho de Sofía. Ahora, sobre la custodia, continuó la abogada. Solicitaremos la asignación de la guarda y custodia en exclusiva para ti. Dado lo que has descrito, es un objetivo realista. ¿Y su madre? Dijo Sofía. Quiere ver a Lena. Ya está hablando de llevársela. Podemos solicitar una orden de protección. Y lo más importante, tienes que documentarlo todo. Cada amenaza, cada visita no deseada, cada vez que levanten la voz. A los jueces les gustan las pruebas. Instala cámaras en la puerta. Guarda los mensajes de texto. Lleva un registro. La abogada se sentó hacia adelante con tono firme. Cambia las cerraduras hoy mismo. Y recuerda, si aparecen y te acosan, llama a la policía. No dudes. Esa misma tarde, Carlos llegó con un cerrajero. Sofía observó cómo la vieja cerradura caía en una bandeja y un nuevo cerrojo de seguridad encajaba en su lugar con un clic. Se sintió simbólico, como si la propia casa finalmente se pusiera de su lado. Una semana después, pequeñas cámaras parpadeaban sobre el marco de la puerta, listas para grabar cualquier intrusión. La primera prueba llegó rápidamente. Unos golpes secos sacudieron la puerta. La voz de Isabel atravesó la madera. «Sofía, abre esta puerta ahora mismo. Esa es nuestra nieta la que está ahí dentro. No te atrevas a separarla de su familia». El pulso de Sofía se aceleró, pero se quedó sentada en la mesa de la cocina. La cámara lo captó todo. Los golpes, las exigencias estridentes y la voz de Javier uniéndose. «Sophie, por favor», dijo a través de la puerta, su tono una mezcla de súplica y frustración. «Solo déjanos verla. Mamá ha estado enferma de preocupación». Lena se removió en su Moisés, quejándose por el ruido. Sofía la cogió en brazos, meciéndola suavemente, forzando la calma en su voz, aunque por dentro temblaba. «Tenéis que iros», gritó. «Os dije que no vinierais. Esto es acoso». La respuesta de Isabel fue venenosa. «Niña desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿crees que puedes alejarme de esa niña? Te arrepentirás de esto». Sofía marcó el 112 con dedos firmes. Cuando los agentes llegaron, Isabel se había retirado por el pasillo, murmurando maldiciones. La policía les advirtió a ambos y levantó un atestado. Sofía guardó el papel en su creciente carpeta de pruebas. Las visitas no cesaron. Unos días eran flores dejadas en la puerta con notas de Javier. «Por favor, Sophie, solo quiero abrazarla». Otros días eran las amenazas de Isabel gritadas por el pasillo. Sofía lo documentó todo. Fotos, grabaciones, registros de llamadas. Cada entrada endurecía su determinación. No estaba simplemente recopilando datos. Estaba construyendo los cimientos de su defensa, ladrillo a ladrillo. Una noche Javier llamó. «Sofía, necesito ver a mi hija. Sé que mamá presiona demasiado, pero quiere a Lena. No puedes mantenerla alejada de nosotros para siempre. Javier, tuviste tu oportunidad la noche en que nació y no estuviste allí. Elegiste a tu madre, no a nosotras. No vuelvas a llamarme, a no ser que sea a través de mi abogada. Solo quiero arreglar las cosas».
No puedes arreglar las cosas mientras sigas de pie bajo su sombra, replicó Sofía. Hasta que no te des cuenta de eso, nunca querrás realmente lo mejor para Lena. Solo querrás lo que Isabel te diga que quieras. Colgó antes de que pudiera responder. Por primera vez, el silencio que siguió no fue solitario. Fue liberador. En la siguiente reunión, en el despacho de Karen, Sofía deslizó la carpeta sobre el escritorio. He grabado todo. Cada golpe, cada amenaza, cada llamada. Karen hojeó las páginas con evidente satisfacción. Esto es exactamente lo que necesitamos. Con esto el juez verá quiénes son realmente. Has hecho todo bien, Sofía. Por primera vez desde el nacimiento de Lena, Sofía se permitió una pequeña y segura sonrisa. Ya no estaba simplemente reaccionando, se estaba preparando. La batalla legal se cernía en el horizonte, pero ella estaba lista. Ya no era la mujer que una vez cedió su ciento, su voz y su hogar. Era la madre de Elena García Benítez y no se dejaría mover. El juzgado de familia en el centro de Madrid se alzaba gris e inflexible, sus columnas de piedra atrapando la débil luz de la mañana. Sofía subió las escaleras mientras su padre llevaba al portabebés de Elena. Llevaba un sencillo vestido marino, el pelo recogido en una coleta tirante y los hombros rectos. El peso de meses de miedo y preparación la oprimía, pero lo llevaba con una silenciosa determinación. Hoy no guardaría silencio. El aire zumbaba con el murmullo de los casos. Sofía se sentó en la mesa del demandante junto a su abogada, Karen Ramírez, con la carpeta de pruebas colocada ordenadamente entre ellas. Al otro lado del pasillo, Javier se encorvaba en su silla, ajustándose la corbata como si lo estrangulara. Isabel se sentaba a su lado, rígida, con los labios apretados en una delgada línea de autojusticia. Vestía de negro como si asistiera a un funeral. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada clara y sin paciencia para el teatro, dio comienzo a la sesión. Parker contra Parker, anunció. Petición de disolución de matrimonio y asignación de responsabilidades parentales. Karen se levantó primero. Señoría, mi cliente, Sofía García, solicita la asignación exclusiva de la guarda y custodia y del régimen de visitas, basándose en que su todavía marido y la madre de éste han creado un entorno inseguro y hostil tanto para la madre como para la hija. Presentaremos pruebas de acoso, negligencia y abandono en el momento del nacimiento. La jueza asintió. Proceda. El abogado de Javier, un hombre más joven con ojos nerviosos, carraspeó. Señoría, mi cliente simplemente desea formar parte de la vida de su hija. Cualquier sugerencia de que él o su madre representan un peligro es una exageración. Antes de que las palabras terminaran de resonar, Isabel se inclinó y habló directamente al estrado, con voz fuerte y quebradiza. Yo solo he querido ayudar. Me mudé porque Sofía era demasiado frágil para manejar el embarazo sola. Cociné, limpié, la guié. Y así es como me lo paga, apartándome, envenenando a mi hijo en mi contra. La jueza levantó una mano. Señora Parker, ya tendrá su turno. No interrumpa al letrado. Isabel se recostó, con los ojos encendidos. Sofía sintió la vieja y familiar punzada de esas palabras, la manipulación disfrazada de preocupación. Pero esta vez tenía más que su voz, tenía pruebas. Karen presentó la primera prueba. La grabación de la cámara de seguridad de la puerta del apartamento. La pantalla cobró vida, mostrando a Isabel golpeando la puerta, con la voz alterada por la rabia. ¡Niña desagradecida! ¡Esa es nuestra nieta! La figura de Javier se movía incómodamente al fondo, tirando de su brazo sin convicción, sin conseguir detenerla. A continuación, vinieron las grabaciones de audio de las llamadas telefónicas. Javier suplicando, Isabel gritando, las negativas tranquilas de Sofía. La sala se quedó en silencio, excepto por las estridentes acusaciones de Isabel que resonaban en los altavoces. «Te arrepentirás de esto», amenazaba su voz en un clip, innegable y sin editar. El abogado de Javier intentó minimizar el impacto. «Señoría, las emociones se desbordan en los asuntos familiares. La madre de mi cliente puede haber hablado con dureza, pero no tiene intención de hacer daño». La jueza inclinó la cabeza. «Señor Javier,
¿Le ordenó usted a su madre que cesara estas visitas? Javier vaciló. Lo intenté, pero ella es insistente. ¿Insistente?, repitió la jueza secamente. ¿Y apoyó a su esposa durante el parto? El rostro de Javier se enrojeció. Pensé que mi madre estaba sufriendo un infarto. Tuve que elegir. Sofía se puso de pie cuando Karen le hizo una señal. Su voz resonó clara por la sala. No aguda, no rota, sino firme. Elegí mal, dijo. Señoría, yo estaba de parto. Le dije que el bebé estaba llegando. Me miró a los ojos y se fue. Me dejó sola para llamar al 112. Los paramédicos trajeron al mundo a mi hija en nuestro apartamento mientras él estaba al final del pasillo con su madre. Una onda recorrió la sala. La voz de Sofía vaciló por un instante, pero se recuperó y continuó. Ya no me importa lo que me pase a mí, pero mi hija se merece un padre que no la abandone por el teatro de otra persona. Merece seguridad. Merece paz. La jueza juntó las manos. He oído suficiente. Miró a Javier y luego a Isabel, cuyo rostro se había amoratado por la rabia. Las pruebas demuestran un patrón de acoso y negligencia. Señora García, sus ojos se volvieron hacia Sofía. Se le concederá la asignación exclusiva de la guarda y custodia. Señor Parker, se le concederá un régimen de visita supervisado en un punto de encuentro familiar. El contacto seguirá siendo limitado hasta que pueda demostrar la capacidad de actuar independientemente de su madre. Isabel se puso en pie de un salto, su voz chillando por la sala. ¡Esta es inaudito! ¡Os está poniendo en nuestra contra con mentiras! ¡Me está robando a mi nieta! Siéntese, señora Parker, ordenó la jueza con firmeza, o haré que la saquen de esta sala. El arrebato de Isabel murió en su garganta. Se hundió de nuevo en su silla, furiosa, con su cuidada máscara de virtud hecha añicos delante de todos. Javier se encogió de hombros, incapaz de mirar a Sofía a los ojos. Sofía inspiró profundamente, la primera bocanada de aire en meses que se sintió libre. Cogió el portabebés de Lena en sus brazos y salió de la sala. Ya no era la mujer que una vez fue silenciada, sino la madre que había luchado y ganado el derecho a proteger a su hija. Los meses que siguieron al veredicto tuvieron un ritmo diferente. Más lento, más constante y, afortunadamente, silencioso. Sofía se mudó a casa de su padre, una modesta vivienda con escaleras que crujían y el aroma a hogar que siempre le recordaba la infancia. Carlos convirtió la habitación de invitados en un cuarto para la niña, pintando las paredes de un suave color amarillo. La primavera llegó y con ella una sensación de renovación. Sofía empezó a pasear con Lena en el parque. Al principio se movía lentamente, su espíritu aún frágil. Pero cada semana los paseos se hicieron más largos. El parque se convirtió en su santuario, un lugar donde la voz de Isabel no podía llegar. Las estaciones pasaron. Sofía se matriculó en clases nocturnas, decidida a terminar la carrera que había abandonado. Los años se desarrollaron en capítulos constantes. Lena pasó de ser una niña pequeña que perseguía mariposas a una niña con los dedos manchados de pintura y una lista interminable de preguntas. Cuando Lena cumplió 5 años, Sofía ya no era la mujer que una vez cedió su asiento en el tren o su silencio en la mesa. Se desenvolvía de otra manera, con los hombros hacia atrás, la mirada firme. Tenía un trabajo que amaba en un centro cívico y, lo más importante, tenía a Lena, sana, radiante y con la confianza que nace de saberse profundamente querida. Una fresca tarde de otoño, madre e hija volvían a casa del parque cogidas de la mano. Al doblar la esquina, vieron su calle. Sofía aminoró la marcha. Una figura estaba de pie en el porche, rígida contra la luz mortecina. Incluso a distancia reconoció la postura, los brazos fuertemente cruzados, la inclinación obstinada de la barbilla. Isabel Parker. Los pasos de Sofía flaquearon, y Lena levantó la vista, extrañada. «¿Mami? ¿Quién es?» Sofía apretó la mano de su hija. Su corazón se aceleró. Pero esta vez no fue el miedo lo que recorrió sus venas, fue la preparación. Había pasado 5 años reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, promesa a promesa. No permitiría que el pasado desmantelara lo que había creado. El silencio entre ellas contenía todo el peso de la historia.
Pero detrás de Sofía estaba la niña que había jurado proteger, y dentro de su pulso, la certeza de una madre que ya había librado las batallas más oscuras. Caminó hacia adelante lentamente, con la mano de Elena al salvo en la suya. A medida que se acercaba al principio del camino de entrada, levantó la barbilla. La historia no había terminado. La reaparición de Isabel lo demostraba. Pero Sofía ya no era la mujer a la que se podía silenciar. Cualquier confrontación que le esperara más allá de ese porche, la afrontaría con la fuerza nacida del sufrimiento, con la resolución inquebrantable de una madre que había elegido la curación por encima del miedo. La puerta entre el pasado y el futuro estaba abierta, y mientras el anochecer caía sobre Madrid, Sofía supo una cosa con absoluta claridad. Viniera lo que viniera, ella y Lena lo afrontarían juntas.